A través de Migrante, esta es tu voz, presentamos a ustedes los eventos relevantes de la información registrada en México, en la Ciudad de México en esta ocasión, y las entidades de origen de las comunidades, casas y federaciones de clubes de mexicanos residentes en la Unión Americana. La Ciudad de México vuelve a ser objeto de la atención mundial por el desplome de una trave que sostenía al metro elevado o línea 12, línea dorada, así conocida como un ejemplo de la ingeniería mexicana y mundial, y cuando fue esta entregada en 2012 por las autoridades capitalinas. Lo lamentable de la tragedia siempre es la pérdida de una vida humana, y en esta ocasión de 26 o más capitalinos, conforme avanzan las trágicas horas que siguieron al colapso a las 22:25 de la noche de ayer, y con un sistema de transporte colectivo, tal vez no en su momento de mayor carga, pero sí en la parte de abajo, cuando una de las toneladas de varilla y cemento embistiera a una combi o una pecera colectiva donde viajaban otros más, y también la gente de venta del comercio alternativo en dos estaciones de esta controvertida línea 12 entregada por las autoridades de la Ciudad de México en el 2012. También ubica en un hecho de, si no confrontación abierta, a dos aspirantes claros, los únicos dos aspirantes que pueden contabilizar hoy la sucesión del presidente López Obrador: la jefa de la Ciudad de México en ese orden, Claudia Sheinbaum, y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, a quien sus opositores atribuyen la falta en la investigación profunda para finalizar la entrega de una línea 12 que para muchos fue una situación de marchas forzadas. ¿Cuál será el desenlace de ello? Primero, en una nación civilizada debe renunciar el director responsable de la operación de un sistema de transporte colectivo como es Serranía, la directora general, y tras bambalinas, miembros del Movimiento Ciudadano, diputados locales o diputados federales, mejor dicho, ya atribuyen, sin justificar ellos, solo ellos, que la directora del metro podría ser la responsable del Tren Maya y nombrada, o esa sería la posibilidad, en los próximos 2 meses, y que intereses cercanos a ella pues también se ven en el desarrollo del Tren Maya. Por el momento la jefa de la Ciudad de México dijo que las investigaciones irán a fondo y seguramente tocarán al último director del sistema de transporte colectivo en la administración del gobierno capitalino pasado y la antepasada, para que éste explique también el por qué la empresa pública de transporte contrató a una empresa privada, relevando en el mantenimiento, en las labores de mantenimiento, al Sindicato Metropolitano de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro, que ya expresó su opinión a través de Fernando Espino Arévalo, el eterno líder de los trabajadores del metro, esto allá en su búnker de Juanacatlán. Una noche y mañana trágicas para una ciudad que también se ve inmersa en la tragedia de COVID, y razón por la cual, aunque en un momento se anunció el posible tránsito hacia un semáforo amarillo, eso se ve no viable en el corto y mediano plazos, debido, entre otras cosas, a que la pandemia mantiene una línea ascendente, y la aparición de la mutación de la India, aunque aún no se sabe si esto ocurrió en la Ciudad de México. Y ese fue el tema también que se abordó en la conferencia matutina del presidente López Obrador, la denominada mañanera, en la que también el presidente afirmó que todo el peso de la ley se aplicará en el nuevo juicio al sicario el Güero Guzmán Salazar, y deja entrever esta condición, como dijo el investigador Benítez Manaut, que el Poder Judicial quedó infiltrado por parte de los tentáculos de la delincuencia organizada, porque dice, no se puede justificar sin corrupción el hecho que un juez sorprendiera a la Judicatura, a la Suprema Corte, a la Fiscalía General de la República, amparando a este sujeto
el Güero Palma, quien permanece ahí en prisión desde 1995, cuando fue capturado después de que su Learjet se estrellara, pero este sobreviviera, y desde el 95, 96, este sujeto permanece en el penal de alta seguridad de Jalisco, y luego fue trasladado al altiplano, regresado al penal del Guayabo en Nayarit, pero finalmente los últimos días de su vida, o podría quedarse en alguno de los reclusorios del norte o ser extraditado a la Unión Americana, porque se atribuye una serie de eventos crueles a este sicario como parte de la generación de los 90, que dejaron un crecimiento importante coludido con la autoridad de las organizaciones del crimen organizado. Al parecer, la Fiscalía encontró alguna denuncia no aclarada y solicitó al Poder Judicial un tiempo de arraigo para que se ventile todo este asunto. Da tiempo también para que autoridades de otros países puedan informar si no hay procesos de extradición, y todas las autoridades puedan informar si no hay carpetas de investigación pendientes. Si pasa ese tiempo y no hay ninguna acusación pendiente, entonces sí se procedería, porque esto es un mandato de ley, a otorgarle la libertad. Pero si existe algo pendiente, no se podría otorgar la libertad. El Poder Judicial tendría que atender este asunto. Ya está en manos de la Fiscalía General de la República. ¿Y cómo van las campañas para gobernador? En Baja California, el partido gobernante Morena mantiene una tendencia estable con puntos de ventaja sobre los otros aspirantes. Entre otros se encuentra Lupita Jones, la ex Mix México, quien participa en la alianza PAN, PRD y PAN, PAN, PRI, mejor dicho, y PRD. Y finalmente el ingeniero Jorge Janrón, el titular responsable del Hipódromo Caliente, quien ya se está metiendo a la contienda y prácticamente se encuentra en tablas con Lupita Jones. Eso ocurre en el estado de Baja California, y en la vecina Sonora hay una tendencia a la alza por parte de Ernesto Gándara Camú, el candidato de la alianza PRI-PAN-PRD, sobre Alfonso Durazo, quien de cualquier forma mantiene 7 puntos que serían definitivos para llegar a ese proceso electoral en Sonora. Y otras entidades importantes en las que están en disputa varios cargos de elección popular son Puebla Capital, entre otros casos, pero a partir de Baja California, y lo que ocurre en Baja California incidirá también en Chihuahua, en donde Morena tiene un candidato competitivo, Loeras, el delegado federal, mientras que el PAN, PRI y PRD postularon a Maru Campos, la alcaldesa de Chihuahua, confrontada abiertamente con el gobernador saliente en diversos temas, y pues veremos ya en el transcurso de las próximas horas hacia dónde se van inclinando más los punteros de las elecciones. Hoy presentaré para ustedes una entrevista con el integrante de la Comisión de la Verdad, si así lo desea usted conocer, sobre el caso de la línea de 12 del metro, y dije una Comisión de la Verdad, más bien una comisión que investigó las irregularidades en la obra de la línea 12 del metro, quien es Cuauhtémoc Velasco. Escúchela usted, y gracias por seguirnos en esta edición de Español.
vamos en este momento a una entrevista, me parece interesante, por el actor e integrante de la comisión que investigó los eventos de claroscuros en el desarrollo de la construcción de la línea 12 del metro, el diputado Cuauhtémoc Velasco, a quien agradezco en este momento asumiera esa responsabilidad como representante popular. Tome la llamada al 760. Le agradezco, Cuauhtémoc, gracias por platicar con este espacio informativo y buenas tardes para usted. Buenas tardes, con mucho gusto, maestro. Primero, que explicarle a la audiencia cuándo se creó esta comisión que investigó las irregularidades en el caso de la línea 12 del metro y a qué conclusiones llegaron, don Cuauhtémoc. Bueno, esta comisión se constituyó en 2014 a raíz del cierre de la línea 12, que presentó un problema serio de desgaste ondulatorio. Y obviamente su propósito fue investigar cuáles habían sido las causas que habían originado este desgaste y todo el deterioro que sufrió la línea 12 como producto de este desgaste ondulatorio. Y lo que nosotros detectamos fue que se dio un problema severo de mantenimiento en la línea y que eso no fue accidental, sino que pues hubo razones políticas de por medio, porque las evidencias muestran cómo se fueron creando las condiciones para que no se le diera ese mantenimiento que estaba en ese momento a cargo del consorcio constructor, quien se quejó en una conferencia pública de que durante 4 meses no se le había permitido el acceso a las instalaciones para poder llevar a cabo este mantenimiento. Y consecuentemente, al paso de los días, se fue generando pues, un efecto en escalada o un efecto que multiplicaba las consecuencias de esta falta de mantenimiento hasta que llegó un punto pues en que la situación pues era bastante complicada y finalmente el gobierno de la ciudad determinó que era necesario cerrar esta línea. Entonces lo que quisiera subrayar son 2 cosas. Primero, que el problema fue un problema de falta de mantenimiento que se originó en forma deliberada. Y segundo, pues que en todo esto hubo razones y situaciones de carácter político, ¿no?, que fueron las que ocasionaron que se tomara esta decisión de no darle el mantenimiento necesario a la línea. Entonces, recapitulando, Cuauhtémoc Velasco afirma que detrás del colapso de la trave de la línea 12 del metro, llamada línea dorada, se encuentran argumentos o causas de tipo político y por la falta de mantenimiento de manera deliberada y razones de carácter político, Cuauhtémoc Velasco. Bueno, nada más puntualicemos. Yo me estoy refiriendo al cierre parcial de la línea 12, que se hizo en 2014 y que se prolongó hasta 2015. Yo escribí un libro sobre ese particular. Esta situación del accidente que lamentablemente ocurrió ayer en la noche puede tener 3 causas. Primero, una de origen. ¿Qué significaría que el acero con que se hizo la trave no hubiera tenido la calidad suficiente y que al paso del tiempo se hubiera dañado? Esa es la primera causa. La segunda, en 2017, cuando se presentó el sismo, aquí la línea del metro lo resintió y algunas de las columnas dieron muestras tangibles de este deterioro. Hay inclusive fotos que revelan esta situación y que originó que obviamente el metro pues tomara cartas del asunto y se determinara conjuntamente con el consorcio constructor llevar adelante un proceso para corregir estas fallas, que estuvo a cargo del entonces
subdirector de mantenimiento Jorge Jiménez Alcaraz. Y una tercera causa puede ser, y lo estoy diciendo con un carácter obviamente tentativo, son cuestiones que deberán investigarse a fondo, que el mantenimiento se le entregó en este último tramo de la administración a una empresa externa y no se le dio a los trabajadores del metro, que siempre se han hecho responsables de este mantenimiento y lo han hecho bastante bien. Entonces, estos son los tres factores entre los cuales se encuentra pues la razón o las razones de el deterioro y del accidente lamentable que ocurrió anoche y que representa pues el accidente más grave que ha habido en la existencia del metro. Yo mencioné que son tres las causas posibles, o tres los momentos en los cuales se generaron las condiciones para el deterioro de la trave que al desplomarse pues generó este lamentable accidente. Yo creo que es muy importante que se investiguen, porque cuando se habla de origen, esto remite a la construcción de la línea 12. Y entonces no se puede ignorar ese hecho que es tan significativo e investigarlo y saber a ciencia cierta cuál es el nivel de responsabilidad que hubo al arranque o con la construcción de la línea 12, ¿sí? Entonces puntualizo eso en primer lugar, porque obviamente, bueno, pues esto tiene que ver con el momento en que se construyó, cuando era el jefe de gobierno el ahora canciller Marcelo Ebrard, ¿sí? En segundo lugar, mencioné también que a raíz de que se dio el sismo de 2017, hubo consecuencias en las columnas de este tramo de la línea 12 del metro, y que las obras respectivas, la reconstrucción, corrió por cuenta de Jorge Jiménez Alcaraz, que era el subdirector de mantenimiento. Esto también pues debe de investigarse, y con todo lo que signifique de responsabilidades. Y en tercer lugar, mencioné esta tercera causa, que tiene que ver con el último tramo, o sea, con esta administración, en el cual el mantenimiento se entregó a una empresa externa, y que también pues tiene que puntualizarse cuáles son los niveles de responsabilidad, y en particular lo que tiene que ver con la directora del metro, Florencia Serranía. Pues nos quedan más claras ustedes líneas finales. Le agradezco, maestro Cuauhtémoc Velasco, el tiempo que dispuso esta tarde, y buenas tardes para usted. Buenas tardes, maestro, hasta luego.